doctora Margarita, bueno, si a mí me hacen un análisis clínico y me dan el documento como tal, pero yo no sé traducir eso que clínicamente me dicen, no sé qué tengo que cambiar en mi forma de vida, en mi forma de alimentación, ni qué tengo, cómo puedo intervenir en ello. Entonces, por eso es tan importante el ver esta manera integral, global, de que el momento en que una maestra o un maestro, desde preescolar, porque ese es otro punto que nos interesa saber, en ocasiones las papás y las mamás solo se preocupan por cómo va mi hijo a partir de que entra ese elemento de primaria, porque ahí sí va a aprobar, no va a aprobar. Pues desde preescolar, por esto es un principio desde preescolar tenemos que saber identificar cómo van avanzando en sus aprendizajes los estudiantes y cómo lo voy apoyando, ¿sí? Margarita. Yo quiero hacer un énfasis en una de lo que tú preguntaste, de qué es para aprender y quién es el que va a aprender, ¿verdad? Evaluar para aprender. ¿Aprenden ustedes y los niños o cómo está? Exactamente. O sea, es para identificar en qué punto del aprendizaje está un niño con relación al currículo, a lo que se espera que aprenda, pero también el profesor tiene que reflexionar sobre su propia práctica y ahí también hay aprendizajes importantes, ¿no? Claro. Hay pues estas cosas que se dicen en la vida, ¿verdad? Que un buen profesor, que si tú repruebas al 10% de tus alumnos, o sea, que el 10% no sabe nada, pues eso es pasable. Pero que si tú, el 50% de tus alumnos reprueba por utilizar el lenguaje actual, entonces eres un mal maestro. Pues entonces, bueno, exactamente. Lo que quiero decir con esto es que cuando decimos evaluar para aprender, no es solo el alumno, sino también el docente o el conjunto de docentes o los papás inclusive. Es que ahí viene el asunto, donde yo de alguna manera hago la otra parte y es cómo nos van a explicar a nosotros, o sea, cómo vamos a entender los papás y las mamás exactamente qué es lo que ustedes quieren decir con esta nueva evaluación para aprender. Muy rápidamente, así como algunas cosas que anoten, vamos a desarrollarlo después. Margarita. ¿Cómo les va? Sí, bueno, ahorita mi preocupación más grande son las escuelas y los profesores. O sea, si conseguimos realmente comunicar estos nuevos planteamientos que están en todo el mundo, no creas que están, y es una problemática internacional, hay que explicárselas con más detenimiento y trabajar más cerca de los docentes, esperando que los docentes a su vez lo hagan con los lo puedan traducir hacia los papás y a las mamás. Claro. Bueno, pues, y poco a poco, fíjate que tu pregunta me hace pensar en la necesidad también de inventarnos otras cosas para difundir estas ideas de otra manera, ¿no? Porque estamos acostumbrados efectivamente a las calificaciones y los pobres de los hijos también en muchas ocasiones están acostumbrados a eso y sienten que no hay como en este cambio, cómo va a ser la coherencia para saber cómo voy, ¿no? Bueno, pero lo que hemos escuchado nos hace reflexionar sobre todo en la importancia que tiene la evaluación para el aprendizaje. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre el enfoque informativo de la evaluación y los distintos tipos de evaluación. Los invitamos pues a que vean esta cápsula informativa. En la educación básica, se busca favorecer el enfoque formativo en todas las acciones de evaluación que se realicen. Durante un ciclo escolar, el docente realiza o promueve distintos tipos de evaluación con intenciones distintas, tanto por el momento en que se realizan como por quienes intervienen en ella. La evaluación diagnóstica se realiza al inicio de los procesos de aprendizaje y ayudan a conocer los saberes previos de los estudiantes. La formativa, que se realiza durante los procesos de aprendizaje y es para valorar los avances, identificar áreas de oportunidad, para retroalimentar, entre otras. Y la sumativa, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la acreditación. Por quienes intervienen en la evaluación, podemos distinguir. La autoevaluación se realiza para que los propios alumnos conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus actuaciones, y así cuenten con bases para mejorar su desempeño. La coevaluación se realiza entre compañeros, lo que les permite aprender a valorar los procesos propios y los de las personas con las que se trabaja con la responsabilidad que esto conlleva. La coevaluación representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos.
La heteroevaluación es dirigida y aplicada por el docente y contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la mejora de la práctica docente. En la evaluación, es necesario identificar la información que se desea obtener para seleccionar las estrategias y los instrumentos adecuados con el nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Algunos instrumentos que pueden ser útiles para la obtención de las evidencias son rúbrica o matriz de verificación, listas de cotejo o control, registro anecdótico o anecdotario, observación directa, producciones escritas y gráficas, portafolios y carpetas de los trabajos, pruebas escritas u orales. El enfoque formativo requiere un trabajo sistemático de obtención y análisis de evidencias sobre el desempeño de las y los alumnos. A partir del análisis, se debe brindar retroalimentación a los alumnos para que de esta manera mejoren su desempeño y amplíen sus aprendizajes. El enfoque formativo de la evaluación requiere que todos los involucrados en el aprendizaje comprendan cómo potenciar los logros y cómo enfrentar las dificultades. Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, padres de familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. Bueno, la evaluación es parte importante de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, así como del funcionamiento del sistema educativo. Para profundizar en el enfoque formativo, continúa con nosotros nuestros invitados especialistas. ¿Cuáles son las características, Margarita, del enfoque formativo de la evaluación? Tradúcenos un poco esta parte. Al lenguaje normal. Por favor, sí. Que para entender mejor. Me facilito. Sí. No, a mí sí me gustaría contarles cómo esta cuestión de hablar del enfoque formativo en realidad es una aportación mexicana que yo creo que es muy importante. A ver. Y me explico. En la tradición de los estudios sobre la evaluación de los aprendizajes, hay una clasificación que es la que hace rato, la cápsula que pasaron hace unos minutos, en donde dicen, los tipos de evaluación son 3, diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Sí. Entonces, en realidad no son tipos de evaluación, bueno, sí son tipos, es una tipología, es una característica según cuándo apliques la evaluación, si la aplicas al inicio de un ciclo escolar o de una unidad o de un proceso, se llama diagnóstica, para saber qué es lo que ya los niños manejan o de plano en qué punto tienes que iniciar la enseñanza. La formativa, que es así la difusa, es la evaluación del proceso, ¿no? Ah, ok. En la tradición, digamos, escolar de hace décadas, los maestros no me dejarán mentir eso. Y la sumativa es la que sirve para colocar calificaciones. Personalmente yo no estoy muy ya de acuerdo con esa clasificación. Yo digo que la evaluación es una, o sea, yo voy a obtener evidencias de si mis alumnos han logrado determinados aprendizajes que yo estoy tratando de promover como profesora, ¿no? Y voy a buscar evidencias y voy a utilizar lo que esté a mi alcance, las pruebas u otro tipo de instrumentos. Muy bien. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y por qué hablamos del enfoque? Porque la evaluación, independientemente si es para poner una calificación o no, siempre debe tener un enfoque formativo. Es decir, la evaluación que se haga en el aula debe servir para corregir procesos de enseñanza, para diseñar mejores y más oportunidades de aprendizaje para los niños. O sea, los profesores sabemos, y esto es muy antiguo, que para lograr un determinado, vamos a pensar en la multiplicación. Voy a poner ejemplos muy de la vida cotidiana. Por favor. Aprender a multiplicar. Ajá. Entonces, bueno, muchos años después yo supe que la multiplicación era una suma abreviada, pero cuando yo estaba aprendiendo a multiplicar, tenía que aprender a multiplicar. Entonces, ¿cómo sé si mis alumnos lograron ese aprendizaje, hasta dónde lo lograron? Y nada más, ahorita no estoy preguntándome si lo saben usar o no, pero también te lo puedes preguntar. ¿Y saben usar la multiplicación? ¿Y en qué cosas la saben utilizar? ¿Son competentes para? ¿No? Entonces, yo necesito saber si los niños lo han logrado.
Normalmente un aprendizaje requiere de tiempo y de práctica. Sí, sí, Y claro. no todos necesitamos ni el mismo tiempo ni las mismas prácticas. Entonces, cuando yo digo que la evaluación debe tener un enfoque formativo, quiero decir que me debe permitir a mí identificar dónde están las dificultades, dónde están las fortalezas o los logros de los niños, también de mi propia práctica, y generar más oportunidades de aprendizaje para el que lo necesite. O sea, si un chiquito no ha desarrollado, vamos a suponer, el sistema decimal de numeración, porque eso es básico. O sea, si no hay manejo del sistema decimal de numeración, pues tienes problemas con las operaciones fundamentales, con fracciones, con todo, porque ahí está la base de nuestro sistema, que no es el sistema maya, ni es el de base 2, ni es el de base 5, no, es el sistema decimal de numeración, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñas experiencias distintas para una criatura a la que le cuesta más trabajo? Ese es el desafío que tenemos los profesores. Yo fui un gran desafío para los profesores. Claro. A ver. No, sí, entonces, los alumnos. Yo fui profesor en primaria y en secundaria y tenía grupos de 50 alumnos. O sea, sí sé en carne propia lo que eso significa. Y bueno, depende mucho de las herramientas que uno como profesor se vaya allegando, aparte de las que le da la formación, pero uno tiene que empezar a buscarle, ¿no? Entonces, el enfoque formativo de la evaluación tiene que ver con esta parte, evaluar el proceso, ver específicamente cómo están todos. No, el proceso o una parte terminal. El enfoque formativo no significa un momento. Sino más bien es una concepción, es evaluar para aprender. Digamos, si yo digo que la evaluación en el aula está ligada a evaluar para aprender, ese principio pedagógico, a eso yo le llamo enfoque formativo, para que nos podamos entender. Ahora, en los procesos escolares, y aquí mi compañero de la DGAIR nos explicará eso, él es el director de acreditación, el sistema educativo, la escuela, el sistema educativo, tienen que dar fe de que tú lograste en un determinado nivel que consideras apropiado determinados aprendizajes. Ahora, ¿cómo se traduce el enfoque formativo de evaluación en el trabajo cotidiano del aula? Pues eso es lo que tenemos que ir desarrollando. No, fíjate que no. Mira, los maestros tienen una frase también, que también tiene sus riesgos, la voy a usar, tampoco estoy de acuerdo con ella, de que la evaluación debe de ser permanente, continua, etcétera. Bueno, pues sí, si tú estás en el recreo, si a eso le llamamos evaluación, y entonces estás observando a tus estudiantes y por ciertos comportamientos de los niños, tú dices, ahí va a haber un pleito, mejor. Entonces tú tienes una evidencia, automáticamente tomas una decisión y actúas, ¿sí? ¿A ese proceso se le puede llamar evaluación? Sí, sí se le puede llamar evaluación. Entonces, cuando es que la evaluación debe ser continua, permanente, y yo digo, ¿pero cuál? ¿Y cuál? No, bueno, pues la que tú vas viendo a la hora que vas trabajando con los niños y demás. Yo digo que la evaluación debe ser periódica, porque también la evaluación no es lo que se me ocurre el día de hoy, ¿no? La evaluación tiene propósitos. A ver, yo quiero ver si hay una serie, el currículo en México está pautado. Entonces tenemos una serie de aprendizajes esperados que están relacionados con unos contenidos, están organizados